¿Cómo medir el fluido de la transmisión automática de un Dodge Journey? Mi nombre es Guillermo Escobar, soy especialista en diagnóstico y reparación de vehículos Chrysler, Dodge y Jeep. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el procedimiento correcto de medición del fluido de la transmisión automática de un vehículo Dodge Journey en su versión 2.4, 2.7 y 3.6. Para realizar este procedimiento tenemos que saber lo siguiente. El fluido de la transmisión automática, la medición del fluido de la transmisión automática está directamente relacionado con la temperatura del mismo, del fluido de la transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que va aumentando la temperatura del fluido, aumenta también el nivel del fluido de la transmisión automática. Entonces está directamente relacionado. ¿Por qué al aumentar la temperatura aumenta el nivel de la transmisión? Porque el fluido de las transmisiones automáticas, cuando aumenta su temperatura, aumenta su volumen. Y al aumentar su volumen, aumenta el nivel que nos marca cuando nosotros los medimos. Para ejecutar este procedimiento necesitamos lo siguiente. Como ya les dije, está directamente relacionado la medición con la temperatura. Entonces, necesitamos el dato de la temperatura. ¿Cómo lo obtenemos? Con un escáner. Y en los vehículos del 2012 en adelante, tenemos la posibilidad de ver la temperatura de la transmisión en el mismo tablero del vehículo. En los vehículos más antiguos, que vienen con este tipo de tablero, necesitamos un escáner, un equipo de exploración como este. Después, ¿qué es lo que necesitamos? La herramienta, la varilla de medición. En este punto de la varilla de medición tenemos una diferencia entre los modelos, ¿ya? Entre las versiones del Dodge Journey. Por ejemplo, motor 2.4, la versión con motor 2.4 viene equipado con una transmisión 40 TES que cuenta con una varilla de medición. En cambio, los modelos 2.7 y 3.6 no vienen con su varilla de medición. Eso lo tenemos que tener claro. Aquí les voy a mostrar lo siguiente. En el motor 2.7 y 3.6 que vienen sin varilla, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener la herramienta, esta varilla, que sigue siendo una varilla de medición, pero es más larga y tiene otra particularidad, que esta mide en milímetros. Después vamos a ver eso de la diferencia, porque mide en milímetros. Volvamos a los puntos de lo que necesitamos. Entonces, ya sabemos que necesitamos un escáner por el tema de la temperatura. En algunos modelos podemos verlo en el tablero. Ya vimos el tema de la varilla. Los motores 2.4 traen varilla. Los 2.7 y 3.6, nosotros, el servicio técnico, tiene que tener la varilla de medición. Y como tercer punto, necesitamos los gráficos de temperatura. Estos son los gráficos de temperatura. Como les decía anteriormente, la medición del fluido, del nivel del fluido de la transmisión, está directamente relacionado con la temperatura. Entonces, ¿para qué nos sirven estos gráficos? Vamos a partir con motor 2.4, la versión 2.4 que viene con esta transmisión 40 TES, nos muestra esta imagen. ¿Por qué nos muestra esta imagen? Porque el motor 2.4 viene con una varilla, y esa varilla viene con sus marcas de frío y sus marcas de caliente. Y este gráfico nos indica a qué temperatura y cuánto tiene que marcar. Acá en la transmisión 62TE que viene en las versiones 2.7 y 3.6, no nos muestra el dibujo de la varilla, porque nos muestra los milímetros acá y nos muestra la temperatura. ¿Por qué nos muestra los milímetros? Porque nosotros vamos a trabajar con esta varilla, con la herramienta que nosotros tenemos que tener. Al final del video yo voy a dejar nombre y número de parte de esta varilla, de la herramienta. Si es que ustedes la quieren conseguir, voy a dejar los gráficos, estos gráficos, para que ustedes los tengan y puedan trabajar con ellos. Voy a dejar también la tabla de datos de la cantidad de fluido que lleva cada una de las transmisiones, aproximado, el tipo de fluido. Todo eso lo voy a dejar al final del video, ¿ya? Y en las anotaciones abajo. Sigamos, volvamos al origen. Ya sabemos que necesitamos el escáner por el tema de la temperatura, la herramienta o la varilla y los gráficos de temperatura. Y ya sabemos por qué necesitamos los gráficos de temperatura. Lo vamos a repasar aquí. A 27 grados, por ejemplo, me tiene que marcar entre esta marca, este es el mínimo, la línea número 2, esta, me marca el mínimo que yo puedo tener. La línea número 1 me marca el máximo que puedo tener. Entonces,
Entre esta línea y esta línea es el rango de medición que yo debo tener a esta temperatura. A medida que esto va subiendo, van subiendo ambos, el mínimo y el máximo. Y este siempre es el rango de funcionamiento. Aquí es lo mismo, exactamente lo mismo. Este es el mínimo, ahí lo dice, máximo. Las temperaturas, los grados, aquí yo les puse, ocupé los grados Celsius y aquí tenemos el rango. Esto lo vamos a profundizar más adelante como cuando ya estemos en el procedimiento de medición. Me vuelvo primero para aclarar lo de las varillas. Motor 2.4 con transmisión 40 TS cuenta con su varilla de medición. ¿Qué pasa con el motor 2.7 y 3.6? No tenemos la varilla de medición, pero ya sabemos que nosotros debemos tener la herramienta. ¿Pero cómo lo hacemos? Aquí. Esta es la transmisión 62TE que viene montada en los modelos 2.7 y 3.6. Aquí está el tubo de llenado y medición de la transmisión y esta es su tapa. ¿Cómo encontramos esto nosotros? Aquí tenemos una imagen. Mirando el vehículo de frente, nosotros a esta altura, en el motor 3.6, de ahí hacia abajo donde puse la flecha, ustedes se encontrarán con esto. Entonces ustedes tienen que sacar esta tapa y nos ponemos a trabajar con la varilla, así como les voy a explicar más adelante. Después, en el modelo 2.7, ahí también, a esa misma altura, hacia abajo, ustedes desde arriba verán algo así y se encontrarán con esto, con el tubo, con su tapa. Para hacer la medición tenemos que retirar esta tapa. Esta tapa se desatornilla en contra del horario. Con un cuarto de vuelta ya la tapa sale. Volvemos. Ya sabemos lo de la temperatura. Por eso necesitamos un escáner. En los vehículos con tablero digital no lo necesitamos porque lo podemos ver aquí. Ya vimos los gráficos de temperatura. Ahora nos vamos al procedimiento. Primero, antes de hacer el procedimiento, el vehículo tiene que estar totalmente nivelado. Le aprovecho de mencionar en este momento que este procedimiento de medición es muy importante porque el mal nivel de una transmisión es una de las causas principales que generan falla en estos vehículos, ya sea porque tenían fuga y bajó mucho el nivel o porque lo intervinieron y no supieron echar el fluido como corresponde, la cantidad que corresponde, le echaron muy poco o le echaron mucho y después no lo supieron medir, porque en ocasiones pueden medir el nivel, sacar la varilla, saben que es con vehículo funcionando, con el motor andando, ¿cierto? Sacan, miden, ven que está dentro del rango, pero quizás a la temperatura que se encuentra en la transmisión no es la correcta para el nivel que nos está marcando en la varilla. ¿Me entienden? Que es lo que les mostraba yo en el gráfico. Entonces, esto es muy importante porque un vehículo con mal nivel va a fallar, fallan las transmisiones, generan códigos de falla y eso nos va a arrastrar a un diagnóstico erróneo. Pueden pensar que la transmisión está mala, la van a desmontar o van a empezar a cambiar piezas y puede que sea simplemente el nivel que está mal. Vamos con el procedimiento entonces. Ya conocemos la herramienta, ya conocimos los gráficos, ¿cierto? De comparación. Entonces vamos con la medición. ¿Qué es lo que necesitamos primero? Ya tenemos el vehículo nivelado, necesitamos un wipe de color blanco. ¿Por qué un wipe de color blanco o un paño de color blanco? Pero debe ser libre de pelusas. Debe ser blanco por esto, porque necesitamos identificar el estado del aceite. Este color guinda seca o conchevino es el color original del fluido ATF de la transmisión. Este es un color de un ATF ya, de un fluido de la transmisión ya desgastado, pero esto no significa que está malo. Está desgastado, está usado. Esto es un color de fluido malo, que ya está quemado. Sobre todo si cuando nosotros revisamos y limpiamos aquí, como les estoy mostrando, y estas orillas tienen bordes negros, eso significa que son restos del material de fricción de los discos. Entonces ya ahí ya podemos deducir de que la transmisión va a tener problemas, porque ya tiene mucho daño. Pero un color así, normal. Un color así, muy bueno, se mantiene bien. Seguimos con lo siguiente. Bueno, para medir, obviamente, el vehículo tiene que estar completamente frío. Eso es lo ideal. Más adelante les voy a explicar por qué. Encendemos el vehículo. Tiene que estar andando.
palanca en parking, esa es la posición. Ahí lo necesitamos. Y con freno de estacionamiento aplicado para no tener ningún tipo de accidente. ¿Cómo medimos? Ya teniendo el vehículo andando unos 3-4 minutos, vamos a partir con una temperatura aproximadamente de 27 grados. ¿Ya? ¿Qué es lo que debemos hacer? Sacamos la varilla, ya sea la que trae el motor 2.4 o la herramienta que les mostré anteriormente para los motores 2.7 o 3.6. Sacamos, limpiamos con el vehículo andando, volvemos a introducir la varilla. La varilla del motor 2.4, esto es muy importante, tiene una tapa, ¿cierto? La cual permite que la varilla entre, va a llegar al borde del tubo, va a topar y no va a entrar más. Ahí no tenemos problema. Pero en el motor 2.7 y 3.6, que vamos a tener que trabajar con esta varilla, ¿ya? Y ustedes ven que es extremadamente larga porque esta varilla sirve para varios modelos. En estos vehículos que vamos a tener que utilizar esta varilla tenemos que tener esta precaución, lo dice el manual textual. Cuando nosotros introducimos esta varilla por el tubo de medición, debemos introducir hasta el primer tope. No forzar la varilla hacia adentro porque como esta varilla, espérenme porque esto es en directo, yo voy hablando y voy cambiando las imágenes. Cuando trabajamos con esta varilla, como ustedes ven, esta varilla, esto es un material delgado y esto es una piola de acero. Entonces es flexible y esto es débil. Si nosotros empujamos y le hacemos fuerza cuando la estamos introduciendo por este tubo, puede que la varilla se desvíe y se nos vaya hacia el cárter y vamos a tener una medición errónea. Entonces, atención con esto, en los motores 3.6 y 2.7, en los cuales vamos a tener que utilizar esta varilla, en el primer tope, hasta ahí llegamos, sacamos y medimos. No forzar hacia abajo. Sacamos, limpiamos, ese ejercicio lo podemos hacer ojalá 2 o 3 veces, sacamos, limpiamos. La tercera o cuarta vez ya medimos, es decir, motor andando, palanca en parking, freno de estacionamiento aplicado, introducimos la varilla, la sacamos y medimos. Y cuando estamos midiendo, comparamos con esto. Aquí tenemos el gráfico. Motores 2.4. Ya sacamos, limpiamos. Vamos a ver primero el 2.4. Sacamos, limpiamos. Tercera o cuarta vez ya la medición. Llegamos al fondo, sacamos y leemos cuánto nos marca. Y comparamos en este gráfico. Por ejemplo, 27 grados, que es cuando ya el vehículo lleva unos 2 o 3 minutos funcionando, nos debe marcar entre esto y esto. Este es el rango. En cualquiera de este espacio que marque, estamos dentro del rango. El ideal es aquí. Dentro del rango estamos bien. El ideal acá, en el máximo, en la línea del máximo. Acá es bajo. Tenemos que poner fluido. A medida que la temperatura va subiendo, el nivel va subiendo la línea del mínimo y va subiendo la línea del máximo. Y este sigue siendo el rango aceptable de líquido. El ideal siempre en la línea de arriba y cuando estamos en el mínimo tenemos que poner aceite. Aquí va la temperatura. Vamos midiendo 54 grados, por ejemplo, en esta. Aquí. Si estamos un poquito abajo, bueno, estamos dentro del nivel. Aquí no podemos estar. Lo ideal acá. Y así hacia arriba, hasta que llegamos a 82 grados. Por eso es lo importante de medir desde frío hasta que toma temperatura de trabajo. Acá en los modelos con motores 2.7 y 3.6 que vienen con una transmisión 62TE, debemos usar esta varilla y trabajamos con este gráfico. Aquí no nos muestra dibujo, sino que nos muestra los milímetros. ¿Por qué los milímetros? Porque aquí tenemos la varilla y esta empieza a medir desde acá. Volvemos. Partamos con los 27 grados, que es cuando ya
el vehículo lleva unos 2 o 3 minutos funcionando, revisamos ya sea el escáner o el tablero, revisamos la temperatura, vemos en cuál temperatura estamos, ¿cierto? Y revisamos. Este es el rango. Desde 4 hasta 20. 27 grados desde 4 a 20. Desde aquí hasta aquí. ¿Qué pasa si va subiendo? Empezamos a subir 43 grados, por ejemplo. El máximo sería 28. El mínimo 12. Y así. Esta es la línea mínima, esa es la máxima. Y entre ambas es el rango de funcionamiento. Cuando ya llegamos a 60, tendríamos que estar marcando 36, ¿correcto? Acá. Aquí tenemos 30, 35, 36. Así se utiliza los gráficos. Y a medida que va subiendo, más arriba. 82 grados, ahí. Estos son los grados Celsius. Aquí tenemos los milímetros. Por eso este gráfico viene solamente con milímetros y no nos muestra la imagen de la varilla, porque son para los motores 2.7 y 3.6 que no cuentan con su varilla propia, y el servicio técnico debe tener esta varilla que viene en milímetros. Pasamos a lo siguiente. Aquí tengo una imagen, el escáner. Este es el escáner original, el white, con el que trabajamos nosotros. Aquí estamos en TCM, que es el módulo de la transmisión, y leemos la temperatura de aceite. Obviamente es la temperatura de aceite de la transmisión, ya que estamos en el módulo de la transmisión. 44 grados Celsius. ¿Se fijan? Y eso significaría que nosotros tendríamos que estar, en este modelo tendríamos que estar, si fuera un motor 2.7 o 3.6, debería estar marcando en 28. Y acá, con 44, tendríamos que estar acá, aproximado. Voy a poner el ejemplo también, quizás está de más, pero 69 grados la temperatura de la transmisión, si la vemos en el tablero, 69. Ya sea, este tablero puede venir montado en una versión 2.4, 3.6 o 2.7, da lo mismo. Aquí está el ejemplo, 69. Estamos haciendo el ejercicio nomás para que nos quede más claro. 69, tendríamos que estar por aquí, este rango, aquí, acá. 69 acá, entre aquí y acá, dependiendo de la transmisión. ¿Ya? Aquí está. Motores 2.4 vienen todos con transmisión 40 TS. Deben usar este. Motores 2.7 y 3.6 vienen con este tipo de transmisión. 62T no viene con varilla propia. Debemos usar esta y tenemos que trabajar con este gráfico. Ahora, esto es la forma de medir, con la herramienta, con la temperatura, con los gráficos. Ahora, con las cosas que nos podemos encontrar. Cuando estamos midiendo, tenemos que saber cómo es la lectura en una varilla. Esta es una lectura correcta. Aceite. Traté de sacar la foto lo mejor posible para que ustedes lo puedan ver. Se ve el brillo del aceite. Este era un vehículo que tenía el aceite recién puesto, por eso estaba limpiecito. Entonces, claramente y constante, sin ningún corte, hasta ahí. Y el corte debe ser claro, totalmente claro, de esa forma. Por eso la varilla debe estar siempre bien limpia para que nosotros podamos notar dónde llegó. Por este lado, y al girar la varilla, exactamente lo mismo. Pero nos podemos encontrar con esto. Esto es una lectura correcta. Pero ¿qué pasa si nos encontramos con esto? Aquí yo usé una varilla de un motor 2.4, la versión 2.4 que viene con varilla. ¿Se fijan que viene con sus marcas? ¿Qué pasa si tenemos esto? Limpio aquí, marca de aceite aquí y después limpio para acá. No significa que tenemos esto. Este no es el nivel de aceite, porque aquí está vacío. ¿Qué pasa aquí? Esta es una lectura errónea. Esto nos indica inmediatamente que hay algo mal. No nos podemos basar en esta. No significa ni si que es esta la medición o este. Significa que aquí marcó aceite, aquí no, esto está mal. Algo ocurre. Y aquí les voy a explicar qué es lo que puede ocurrir. Les preparé un dibujo, no muy bueno, pero cumple con su objetivo. Miren, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí les muestro una transmisión, nivel normal de fluido, nivel bajo de fluido, nivel excesivo de fluido, estado frío, estado caliente.
El dibujo que trato de mostrar acá, con el dibujo, lo que trato de interpretar es lo siguiente. Esta es la transmisión, este es el cárter donde va el fluido, y lo que pinté verde es el filtro. El fluido es el de color rojo. El filtro es importante mostrarlo aquí en detalle porque es lo que nos filtra y por donde se succiona la bomba, por donde succiona este fluido hacia el interior de la transmisión. Entonces, aquí, bueno, aquí está el tubo de la transmisión, la varilla de la transmisión, de medición de la transmisión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren lo que ocurre, lo que pasa acá. Esto es importante también porque nos aclara por qué les digo yo anteriormente de que lo ideal es medir desde estado frío. En un minuto les explico lo siguiente. Miren lo que ocurre aquí. Estado frío, nivel normal. Aquí tengo el nivel normal del fluido. Introduzco la varilla, va a salir y como está quietito el aceite, está recién andando y está al nivel normal, se va a mantener así y la lectura va a ir marcándola de manera normal en la varilla. A medida que este fluido se empieza a calentar, aumenta su volumen y ¿qué es lo que ocurre? Llega a estado caliente, aumenta el volumen y marca más arriba. Esto sirve para ambos casos, obviamente, porque independiente de la varilla que estemos usando o la transmisión que sea, funcionan de esta forma. Frío, aquí está el nivel, aumenta la temperatura, aumenta el volumen del fluido de la transmisión, normal más. La lectura va a ser más alta, como se los mostraba yo en los gráficos, ¿cierto? Nivel bajo de fluido de la transmisión. ¿Qué es lo que pasa cuando medimos en frío? O no nos va a marcar nada o nos va a marcar la puntita, que sería, voy a cambiar el dibujito, que sería ahí. Entonces, como el vehículo está frío, 2-3 minutos de funcionamiento, hablábamos de 27 grados, nos marca acá. Lo comparamos con el gráfico y nos estaría marcando acá. Si estuviéramos con la otra varilla, nos estaría marcando acá. Eso sería un problema. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir ahí? Nos podemos confundir. Pero podríamos decir, bueno, tenemos poco aceite. Entonces, estando frío el vehículo, como lo hablábamos, 2-3 minutos andando, 27 grados, ya nos marca la puntita y decimos, oye, estamos mal, estamos fuera de rango. Tendríamos que estar aquí. Y en este caso tendríamos que estar acá. No en la puntita nomás. Entonces no nos sirve. Algo pasa. En ese momento nosotros podemos decir estamos bien o estamos mal. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando esta transmisión que tiene nivel bajo de fluido llega a estado caliente? Aquí es lo que ocurre lo siguiente. Miren, como esto tenía bajo nivel de aceite, ¿qué es lo que hace el filtro que está succionando a través de una bomba, a través del filtro? Empieza a entrar hacia adentro de la transmisión fluido, aceite, con aire. Aquí hay movimiento en la transmisión y además hay movimiento del vehículo, obviamente. Si este nivel varía por el movimiento, aquí va a entrar hacia la transmisión, a través del filtro, va a entrar burbuja de aire, fluido, burbuja de aire, fluido, burbuja, y se va a empezar a batir aquí adentro y por todos los circuitos va a pasar fluido con baja presión, porque tenemos aire. Entonces, obviamente la presión baja. ¿Qué ocurre ahí? El computador, a través de sus sensores, el sensor de presión de línea, esto es más técnico, pero les va a servir igual, dice, tengo problemas de presión. ¡Pum! Nos prende la luz y nos dice, tengo un código, presión de aceite. ¿Y qué pasa cuando esto se sigue batiendo y empieza y sigue entrando? Después, obviamente, este mismo aceite se devuelve al cárter. ¿Y cómo se va a devolver? Como fluido con burbujas de aire. ¿Qué es lo que es fluido con burbujas de aire? Se forma una espuma. Cuando esto ya está caliente, aquí se forma espuma, 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 que es fluido hidráulico con burbujas de aire. Y obviamente sube el nivel, porque a pesar de que es poquito fluido, esto va a aumentar su volumen y también las burbujas empiezan a subir el nivel. ¿Y qué es lo que nos pasa aquí? Aquí es donde ocurre esto.
aquí una burbujita nos marcó. ¿Me entienden? Esto puede ser producto de lo que les estoy explicando ahora, o restos que hay en el tubo o algo. Puede ser un montón de cosas, no lo sé. Pero puede ser lo que les estoy mostrando con el tema de la espuma, puede ser resto en el tubo, pero esto simplemente nos indica que no hay nivel de aceite, no tenemos un nivel correcto. Esto puede ser cualquier cosa. Salpicó, saltó una gota, la burbuja, la espuma, resto en el tubo, pero esto no hay aceite. Volvemos al dibujo. ¿Qué ocurre con nivel excesivo fluido? Tenemos excesivo fluido. Exactamente lo mismo, porque a pesar de que aquí no va a empezar a tomar aire porque tiene exceso fluido, aquí se produce otro fenómeno. Según manual, se empieza a batir y el batido y el exceso de fluido que está dentro de los componentes que están en movimiento, empieza a generar lo mismo. Tenemos el mismo resultado, espuma. De hecho, nosotros hemos hecho la prueba de meter una cámara de inspección y se ve el ATF con espuma, que es lo mismo que ustedes podrían apreciar en un recipiente de dirección hidráulica cuando recién le están llenando y se genera esa espuma, y cuando suena la dirección hidráulica, ustedes miran el recipiente adentro y el ATF, el fluido, ¿cierto? Está con espuma. Es exactamente lo mismo. Y si ocurre, se ve con una cámara y se produce no por la falta, sino por el exceso. Se empieza a batir el aceite. De hecho, cuando uno desarma estas transmisiones que trabajaron con bajo nivel o excesivo nivel, esto eleva demasiado la temperatura. Uno de los resultados que provoca un bajo nivel de fluido o un excesivo nivel de fluido es también temperatura excesiva. Sube mucho la temperatura del fluido y estas paredes de la transmisión salen como cristalizadas. No sale el cuerpo de la transmisión limpio, sino que se ve como una película de algo cristalizado, que obviamente es fluido de la transmisión, que está pegado en las paredes por el exceso de temperatura que se produjo en la transmisión. Entonces, bueno, con esto yo creo que ya nos queda claro con el dibujo este que traté de hacer. Yo no soy especialista en esto, no me dedico a los videos, traté de demostrar lo mejor posible lo que les quería explicar aquí, ¿ya? Entonces, ojo con la medición. El proceso de medición, ya se lo expliqué, fácil, teniendo la información de la temperatura. Aquí, perdón, aquí se ve más claro. Temperatura acá, en los tableros, los que tienen para elegir temperatura, o temperatura a través de un escáner, ¿ya? Limpieza, el vehículo obviamente nivelado, los colores para saber el estado del aceite. Este es un video que tienen que ver de principio a fin en orden. Si hay algunos que quieran ver pedacitos, no van a entender nada porque tiene que ser de principio a fin. Aquí tenemos la imagen de una varilla que no está marcando nada. Y eso, este es el procedimiento. Este es el procedimiento de cómo medir el fluido en un vehículo Dodge Journey, ya con una transmisión 40 TES, que son los vehículos con motor 2.4, y transmisiones 62 TE, que son los modelos 2.7 y 3.6. Obviamente, esta transmisión vienen montadas en otros modelos, Chrysler Caravan, las Pacíficas y otros, que vienen o con una 40, bueno, no 40, pero la antigua, un modelo anterior de la 40 TS, que era la 41 TE, venía montada en las Chrysler Caravan, en las Town Country. Las 62 TE vienen en las nuevas y vienen en las Pacíficas y en otros modelos. Pero aquí estamos hablando específicamente de este excelente vehículo que es el Dodge Journey. Yo he visto muchos videos en los cuales hablan barbaridades del auto, pero en realidad yo creo que para opinar de un vehículo hay que saber del vehículo, y para saber hay que tener harta experiencia. Yo recomiendo este vehículo con toda confianza. Creo que es un excelente vehículo. Lo que sí necesita ser bien atendido por especialistas. Estamos hablando en este momento de un procedimiento
básico, que es la medición del fluido de la transmisión automática. Pero esto lo tiene que hacer un especialista, tiene que tener la herramienta, tiene que tener el escáner. Si no, tiene que tener la varilla que les mostré, porque obviamente esa varilla hay que comprarla especialmente para estos modelos. No les sirve para un Peugeot, no les sirve para un Renault, no les va a servir para ni un otro auto más que para esta. Entonces, obviamente tiene que ser un taller especializado, porque de lo contrario no van a tener la herramienta. Y tienen que tener la información técnica, los gráficos. Eso es esencial. Entonces, el vehículo es bueno, excelente vehículo. Las tres versiones. Hay una versión diésel, yo no la he atendido nunca. Yo creo que es un excelente auto, hay que cuidarlo, pero hay que mantenerlo con quienes corresponden. Nadie puede intervenir en una estación de servicio de combustible, no pueden medir el nivel de aceite en la transmisión. Tampoco se lo pueden rellenar. Esto tampoco lo pueden ver en estos locales lubricentro en que venden puro aceite, porque puede que ellos tengan la mejor intención, pueden que tengan un aceite que corresponde, el ATF más 4 en este caso, ¿cierto? Pero no van a tener la varilla de medición y no van a tener los gráficos de temperatura. Entonces, eso ustedes lo deben saber. Esto no lo puede hacer cualquiera, lo tiene que hacer un servicio técnico especializado, no autorizado, especializado, que se dediquen a Chrysler, Dodge, Jeep. De esa manera, ustedes no van a tener ningún problema. Yo les puedo asegurar que estos vehículos bien mantenidos duran un montón. Tengo un cliente que tiene un Journey 2011-2012 con 400.000 kilómetros y nunca le hemos abierto, nunca hemos intervenido ni el motor ni la transmisión, solamente las mantenciones como corresponde. Y obviamente las reparaciones que son por desgaste, frenos, amortiguadores, suspensión, dirección, obviamente eso sí, correas y otras cosas. Pero motor y transmisión, solamente los servicios cuando corresponden. Ojo, o sea, atención con esto. En el manual del vehículo dice que el líquido, el fluido de la transmisión solamente se cambia a cierto kilometraje si tu auto es taxi o vehículo policial. Atención con eso. Después, en la plataforma de Chrysler, donde nosotros sacamos la información técnica, nos llegan advertencias de que el fluido de la transmisión hay que empezar a revisarlo ya desde los 80.000 kilómetros, 90.000 kilómetros, 100.000 kilómetros. No lo sé por qué, siendo la misma transmisión que viene montada en distintos modelos, nos cambian esos kilometrajes, viendo que si es la misma transmisión debería ser el mismo, pero de todas formas cambia. Yo recomiendo 100.000 kilómetros, cambian filtro y fluido de la transmisión. No es algo caro y vale la pena. Esto es importante. Color de la transmisión. Esto es importante. Si las orillas, en la primera limpieza que hacen, la primera vez que ustedes sacan la varilla, limpian, los bordes tienen algo negro, eso es material de fricción, de los discos de fricción de la transmisión. Eso ya te puede anticipar de que esta transmisión ya tiene daño. Bueno, creo que con esto ya terminamos. Expliqué lo más posible. El aceite recomendado, aquí ATF más 4. Esta que aquí muestra las capacidades nominales de recarga. También atención con esto. Aquí nos sale para la transmisión 40TE o 41TE, ven que es lo mismo. Llenado de servicio, el tipo de aceite ATF más 4, 4 cuartos de galón. Equivale a 3.8 litros. Ahí está el número de parte del aceite, pero dice que es nominales. Se puede observar una variación de un vehículo a otro debido a la tolerancia de fabricación y a procedimientos de recarga. Entonces, no compren solamente esto, compren un poquito más y lo van verificando con el procedimiento. Aquí, llenado después de un reacondicionamiento, es decir, de una reparación completa de la transmisión, con convertidor de torque y todo, aquí cambia 9.2 cuartos, que equivalen a 8.7 litros. ¿Ya? Aquí estamos hablando de los vehículos con motor 2.4. Y aquí la 62TE, que vienen en los motores 2.7 y 3.6, tenemos llenado de servicio, 5.2 litros, compren 6 o 7, aquí 6 o 7 cuartos, ¿cierto? Ahí está el número de parte, es la misma, el mismo ATF.
Y aquí después de una reparación normal o una reparación completa de la transmisión, 8.5 litros, 9 cuartos de galones. Siempre se ocupa más, siempre se ocupa más. Incluso hay algunos vehículos que le adaptan un enfriador extra. Obviamente va a entrar más ATF, más fluido. ¿Ya? Bueno, comparto este video con ustedes. Espero que les haya gustado, espero que lo utilicen y espero que les sirva. Que les sirva a los técnicos y a los dueños. Eso es importante, porque los que son responsables de quién atiende el vehículo son los dueños. Ustedes eligen el servicio, ustedes eligen el técnico. Entonces, hay responsabilidad en ustedes. Y aquí les estoy dando el mejor ejemplo de cómo y por qué ustedes deben buscar un especialista. Esto no lo puede hacer cualquier persona. En el futuro, cuando todos quieran aprender, cuando todos entiendan que la especialización en una marca es la clave del éxito, todos van a realmente disfrutar tener un taller automotriz, ser técnico automotriz, porque realmente van a ver la productividad y van a ver los resultados. Pero para eso hay que especializarse en una marca. Puede ser esta, Dodge, Chrysler, Jeep, ¿cierto? Que es lo mismo. Puede ser otras marcas, Toyota, Mazda, pero especializarse. No podemos atender de todo, porque finalmente no sabemos nada de todo. Sabemos muy poquito de todo. Es mejor saber mucho de un poquito, de una sola marca. Además, por último les comento, es más rentable, es más fácil, porque al ver siempre los mismos vehículos, esta transmisión yo me la encuentro en otro modelo de esta misma marca. Este motor viene montado en vehículos Compass, y así se van repitiendo. Entonces yo todos los días viendo las mismas fallas me acostumbro, me las conozco. Un ruido lo detecto, lo reconozco inmediatamente. Pero si me traen un BMW, no es lo mismo. Voy a perder tiempo en el diagnóstico. Aquí no, aquí es todo rápido. Un vehículo entra, se diagnostica, se revisa completo, se hace presupuesto, se consiguen los repuestos, se entrega, ingreso. Eso es ser eficaz. Bueno, ese será tema para videos futuros. Espero que les sirva, espero que les haya gustado y cualquier consulta o algo, si alguien nota que sé por alto algo, escríbanme, me pueden llamar, está mi WhatsApp, que es más directo. Si me escriben por mismo YouTube o por las redes me es más difícil porque yo prefiero que me escriban directo o un correo. Así yo les puedo responder. Si tienen problemas, consultas, problemas que necesiten solucionar, me pueden llamar y yo les voy a responder. ¿Ya? Bueno, el objetivo del video era eso, compartir esta información y que la utilicen. Espero les guste y buena suerte. Nos vemos. Que les vaya muy, muy bien.